¿Te rechazó sin darte explicación y ahora no entiendes por qué desapareció? Quizás no fue por lo que dijiste ni por lo que hiciste, sino por algo más profundo que ni tú sabías que reflejabas. En Proverbios 25 leemos: los pensamientos humanos son aguas profundas, el que es sabio sabe cómo sacarlas. Esta palabra revela una verdad poderosa. Muchas veces las personas no reaccionan a lo que haces, sino a lo que tu presencia despierta en ellas. Hoy exploraremos cómo tu esencia espiritual, tu propósito oculto y la forma en que Dios te ha moldeado pueden provocar reacciones inesperadas, incluso el rechazo. Te mostraremos cómo interpretar ese silencio, cómo discernir lo que realmente provocaste en el otro y por qué el contacto cero no siempre revela la verdad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio del rechazo? Desde el principio de los tiempos, la luz ha tenido un poder que no todos están listos para soportar. Hay personas que pueden mirarte a los ojos, sonreírte e incluso compartir momentos contigo, pero en su interior sienten una incomodidad que no pueden explicar. No se trata de lo que dijiste, no se trata de lo que hiciste, se trata de lo que representas, de lo que portas, de la esencia que carga tu espíritu sin que tú mismo lo sepas. Por eso, cuando alguien te rechaza sin razón aparente, cuando desaparece sin explicación, no siempre es porque fallaste, a veces es porque brillaste demasiado. En Juan 3:20 Jesús lo explicó con absoluta claridad: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Este versículo encierra una verdad espiritual que puede transformar la forma en la que entiendes ese rechazo que aún no logras digerir. Porque sí, muchas veces has buscado respuestas lógicas. Quizás fui demasiado intenso, quizás me mostré vulnerable, quizás debí haber aplicado contacto cero más firme, quizás me valoró muy poco porque me mostré demasiado disponible. Pero ¿qué pasa si todo eso no fue el problema? ¿Qué pasa si el problema fue tu luz? Esa luz que no se ve, pero que se siente. Esa luz que no proviene de tus palabras, sino de tu esencia. La Biblia nos muestra que cada vez que alguien ha sido portador de un llamado divino, ha tenido que enfrentarse a rechazos inexplicables. Mira la vida de José. No hizo nada para provocar el odio de sus hermanos. Solo soñó, solo compartió lo que Dios le mostraba. Pero su presencia despertó envidia, incomodidad, celo. Génesis 37 nos cuenta cómo, tras contar sus sueños, lo odiaron aún más por sus palabras. ¿Qué tenían esas palabras? Revelación, propósito, claridad. Y eso era suficiente para que quienes lo rodeaban lo vieran como una amenaza. José no fue rechazado por lo que hizo, sino por lo que representaba. Su identidad profética, aunque aún no manifestada por completo, ya incomodaba. Del mismo modo, puede que tú hayas entrado en la vida de alguien y sin darte cuenta, activaste cosas que esa persona no estaba preparada para enfrentar. Puede que tu forma de amar haya sido tan transparente, tan entregada, tan honesta, que reveló la superficialidad de las intenciones del otro. Puede que tu capacidad de conectar desde lo emocional haya dejado al descubierto las carencias afectivas que esa persona llevaba años intentando esconder. No te rechazaron por defecto, te rechazaron por reflejo, porque al verte, algo se vio reflejado que no gustó, algo que dolía, algo que cuestionaba, y en lugar de abrazar esa verdad, prefirieron huir. La luz de Dios no solo ilumina caminos, también revela rincones. Y cuando tú portas esa luz, no necesitas hablar de Dios abiertamente para confrontar corazones. A veces basta tu presencia, basta tu mirada, basta tu silencio, porque hay personas que no entienden por qué estando contigo se sienten pequeños, inseguros o expuestos, pero eso no tiene que ver contigo, sino con lo que tu vida está mostrando. Jesús lo dijo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Cuando caminas con propósito, aunque no lo hayas descubierto aún, tu
Tu luz no se puede ocultar y eso genera resistencia en quienes prefieren las sombras. Y aquí viene la parte más difícil de aceptar. A veces las personas que más deseamos retener son las que menos capacidad tienen para sostenernos. Quisieras que te valoraran, que se quedaran, que vieran en ti lo que tú ves en ellos. Pero si su mundo interior está construido sobre inseguridad, traumas, egocentrismo o miedo, tu presencia no será un refugio, sino una amenaza. Por eso te ignoran, por eso te bloquean, por eso desaparecen. No porque tú seas demasiado, sino porque ellos no son suficientes para caminar al lado de lo que portas. Y eso no es orgullo, es discernimiento, es entender que algunos rechazos son liberaciones disimuladas. Piénsalo de este modo: el rechazo duele, pero te redirige. Jesús también fue rechazado por su propia gente. En Juan 1:11 se nos dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Si el Hijo de Dios, portador de toda verdad, fue incomprendido, ¿cómo no lo serías tú? La luz no siempre es bienvenida, especialmente cuando llega a lugares donde la oscuridad se ha vuelto cómoda. Hay personas que han hecho del autoengaño su zona de confort. Y cuando tú llegas con sinceridad, con intención pura, con palabras que invitan al cambio, con amor real, eso representa un desorden, una interrupción en su sistema de defensa emocional. Y como no saben procesarlo, huyen, te bloquean, se desaparecen. Pero tú necesitas dejar de interpretar ese rechazo como una invalidación. No lo es. Es una reacción natural de un alma que no está lista para recibir lo que portas. En lugar de preguntarte ¿por qué me dejó?, deberías empezar a preguntarte ¿qué representé para que esa persona sintiera que debía irse? Y cuando te haces esa pregunta desde la revelación de la palabra, entenderás que muchas veces la gente no te rechaza por lo que ve en ti, sino por lo que intuye que podrías llegar a ser. Tal vez ni tú te has dado cuenta del llamado que hay sobre tu vida, pero tu esencia lo anuncia. Y eso asusta. En el mundo espiritual hay códigos que tu alma emite incluso cuando tu mente aún no los entiende. Cuando estás alineado con un propósito celestial, aunque sigas en proceso, ya aportas señales y esas señales se sienten. El enemigo las percibe. Las personas heridas las detectan. Quienes viven en carne se incomodan. Porque tú no solo llegas a una vida con compañía, llegas con una atmósfera, con una asignación, con una diferencia. Y quien no esté listo para lidiar con eso, simplemente se irá. Por eso hoy necesitas dejar de usar el contacto cero como estrategia de manipulación emocional. Deja de esperar que el silencio del otro se transforme mágicamente en valor, en deseo o en conciencia. Porque cuando alguien huye de ti por tu luz, su regreso no es garantía de cambio. Puede ser solo curiosidad, puede ser solo ego, puede ser solo soledad, pero no será transformación. El verdadero cierre no viene cuando el otro regresa, sino cuando tú entiendes quién eres y por qué su partida era necesaria para tu proceso. Recuerda lo que dice el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Esta no es solo una declaración de fe, es una afirmación de identidad. Si Dios es tu luz, tú portas esa luz. Y si portas esa luz, no puedes andar buscando aprobación en personas que viven en oscuridad. La verdad es que muchos de los que te rechazaron no sabían qué hacer con alguien como tú. No sabían cómo procesar tu forma de mirar, tu intensidad emocional, tu honestidad, tu deseo de construir, porque están acostumbrados a lo superficial, a lo inmediato, a lo que no exige profundidad. Y tú no eres superficial. Tú no eres alguien de paso, tú no eres alguien que se conforma con migajas, tú sabes lo que llevas, aunque no lo comprendas del todo, lo sientes. Hay un llamado, hay una fuerza, hay una diferencia, y eso no se puede esconder detrás de estrategias humanas como el contacto cero. No se puede mendigar afecto donde ya hubo rechazo espiritual, no se puede disfrazar la herida con orgullo. No se puede forzar una conexión
con quien huyó de tu propósito. Hay un momento en el que tienes que soltar la necesidad de ser comprendido y abrazar el hecho de que fuiste apartado. Y los apartados como Jesús, como José, como Moisés, no siempre son entendidos. A menudo son temidos. Y eso es parte del precio de llevar una asignación espiritual. Pero también es parte de la confirmación de que no fuiste llamado para encajar, sino para iluminar. Así que si alguien te rechazó, si te dejó en silencio, si desapareció sin razones, ya no lo tomes como una afrenta personal. Míralo como un espejo, uno que reflejó una verdad que esa persona no supo sostener. Y esa verdad es que eres diferente. Eres luz, eres propósito, eres llamado. No todos tienen la capacidad de acompañar a un elegido, porque estar cerca de alguien con destino celestial requiere madurez, fe, entrega, sacrificio. Requiere estar listo. Y muchos aún no lo están. Por eso, en lugar de preguntarte por qué no funcionó, comienza a preguntarte para qué sucedió. ¿Qué quiso mostrarte Dios a través de ese rechazo? ¿Qué parte de ti quiere fortalecer? ¿Qué identidad quiere afirmarte? Porque el rechazo no te define, pero sí te revela. Te muestra cuán preparado estás para soltar lo que te estorba y abrazar lo que te espera. Te ayuda a entender que no necesitas cambiar para ser amado, sino descubrir quién eres en Dios para amar con sabiduría. Y cuando logras ver esto, algo en ti cambia. Ya no lloras por quien se fue. Agradeces por haber sido preservado. Ya no insistes en reconectar. Te enfocas en avanzar. Ya no usas el contacto cero como arma. Lo usas como altar, como lugar de rendición, como espacio donde Dios te habla y te recuerda. No te rechazaron porque eras poco. Te rechazaron porque eras demasiado para su momento de vida. Y eso, lejos de ser una herida, se convierte en testimonio. El rechazo que viviste fue una validación disfrazada. Porque cuando alguien no puede con tu luz, es señal de que estás portando algo que vale la pena proteger. Así como Jesús no buscó convencer a quienes no creyeron, tú tampoco necesitas probar tu valor a quien no supo verlo. El que tiene propósito tiene dirección, y el que tiene dirección no mendiga validación, solo avanza. ¿Estás empezando a ver el rechazo con otros ojos? Entonces prepárate, porque esto apenas comienza. Lo que Dios está a punto de mostrarte sobre ti mismo cambiará tu historia por completo. El rechazo no es siempre una señal de pérdida. A veces es una barrera invisible levantada por el cielo para evitar que algo o alguien interrumpa el diseño divino que está siendo preparado en tu vida. No lo parece al inicio, especialmente cuando tus emociones claman por respuestas, cuando tu corazón siente que le han arrebatado algo que necesitaba. Pero lo que duele no siempre es lo que edifica. Y lo que se va sin explicación muchas veces es lo que Dios ha decidido sacar del camino antes de que se convierta en tropiezo. Cuando una persona desaparece de tu vida sin darte razones, sin darte tiempo, sin explicarte nada, tu alma queda suspendida entre la herida y la búsqueda. Y en ese abismo emocional, muchas veces interpretas ese silencio como una señal de tu falta de valor. Pero Dios ve desde una perspectiva que tus ojos aún no alcanzan. En Romanos 8:28 la Escritura dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, no solo las cosas agradables, todas las cosas, incluso el rechazo, lo que intentaste salvar, Dios ya había decidido interrumpir. Y lo que tú llamaste pérdida, el cielo lo definió como redirección. Porque hay caminos que parecen rectos al corazón humano, pero cuyo final es de muerte, confusión o estancamiento. El alma se apega, pero el espíritu discierne. Y cuando Dios ve que tu alma se está atando a alguien que no está alineado con tu propósito,
Comienza a cortar suavemente los hilos que tú estás intentando reforzar. Por eso muchas veces el rechazo no llega con gritos ni conflictos, sino con distancia repentina, con decisiones que no comprendes, con silencios que parecen injustos. Dios es un Padre que cuida, y un Padre que cuida no siempre explica lo que hace, pero sí lo revela a quienes están dispuestos a ver más allá del dolor. Jesús mismo vivió el rechazo de aquellos que decían amarlo. En el momento de su arresto, los que habían caminado con él lo dejaron solo. Y aún así no suplicó compañía, porque comprendía que había una voluntad superior en marcha. Mateo 26:56 lo describe así: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No era falta de valor de Jesús, era falta de entendimiento en ellos. Lo dejaron porque no comprendían la magnitud del proceso que él debía atravesar. Pero el abandono no detuvo el plan, lo empujó hacia su cumplimiento. Así también hay personas que deben salir de tu historia antes de que comience tu verdadero avance. Y Dios, en su soberanía, lo permite. Permite que se cierren puertas que tú habrías dejado abiertas por costumbre o por necesidad emocional. Permite que relaciones que parecían estables se desmoronen sin aviso. No porque te quiere castigar, sino porque te está protegiendo de una desviación silenciosa. En el momento no lo ves, pero más adelante entiendes. Porque Dios nunca retira algo sin tener en mente algo mayor que aún no has visto. Una de las maneras más fieles en las que Dios protege a sus hijos es a través de la interrupción. Cuando ves que alguien se aleja sin explicaciones, no siempre estás siendo descartado, estás siendo defendido. Defendido de la dependencia emocional, defendido de un yugo desigual, defendido de una alianza que, aunque parecía prometedora, traía consigo un costo espiritual que no podías pagar. A veces, ese alejamiento no habla mal de ti, sino que confirma que fuiste apartado para una trayectoria distinta. No todas las uniones son bendición, no todos los encuentros son pactos, no toda cercanía es propósito. El corazón humano tiende a idealizar lo que pierde, pero el Espíritu Santo enseña a discernir lo que no era. En la Biblia hay un patrón claro. Cada vez que Dios está a punto de iniciar un nuevo capítulo, algo se corta de raíz. Abraham no pudo avanzar hasta dejar atrás su tierra y su parentela. Israel no pudo entrar en la tierra prometida sin pasar por el desierto y despedir generaciones enteras. Jesús no pudo iniciar su ministerio hasta ser llevado por el Espíritu al desierto, donde fue separado de todo. La separación precede la manifestación. Y el rechazo muchas veces es esa separación disfrazada. Insistir en mantener lo que Dios ya removió es una forma de desobediencia emocional. No porque ames demasiado, sino porque aún no confías lo suficiente. Pero el plan de Dios no necesita del consentimiento de quienes te fallaron para cumplirse. No requiere que te den explicaciones. No espera que te devuelvan lo que tomaron. Lo único que exige es que creas que su voluntad es perfecta, buena y agradable. Y cuando tú te aferras a esa verdad, dejas de correr tras quienes se fueron y comienzas a caminar hacia lo que realmente te pertenece. El contacto cero no te va a sanar si tu corazón sigue apegado al ideal que construiste de esa persona. El silencio no es sanador cuando se usa como castigo, ni la distancia es restauradora cuando se utiliza como un escudo para evitar lo que debe ser enfrentado. Dios no te está enseñando a ignorar, te está enseñando a confiar. No te está pidiendo que actúes con frialdad, sino que camines con fe. Y la fe se demuestra soltando, no reteniendo. La fe se activa cuando dejas ir sin exigir explicaciones, creyendo que si se cerró esa puerta, fue porque lo que hay detrás ya no está alineado con tu llamado. En el libro de Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo intentó ir a varias regiones a predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. No era pecado, no era una mala intención, era simplemente que no era el lugar ni el momento. Finalmente,
En una visión, Dios le mostró a un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Solo entonces comprendió que lo que parecía interrupción era en realidad dirección divina. Así también, muchas veces lo que te parece una pérdida es, en verdad, una corrección de rumbo. No estás siendo rechazado, estás siendo preservado. Hay veces en que Dios responde tus oraciones a través de ausencias. Le pediste que te guiara, que te protegiera, que no permitiera que nada te alejara de tu propósito, y en respuesta permitió que esa persona se fuera. Porque el amor de Dios no siempre construye, a veces también desmantela. No solo abre caminos, también bloquea accesos. Porque no todo lo que llega a tu vida viene con sello divino. Y cuando tú portas un llamado, el cielo no permite que cualquier cosa toque tu destino. Por eso, no midas tu valor por la forma en la que alguien decidió irse. Esa salida fue autorizada por Dios, no para destruirte, sino para fortalecer la convicción de que tu futuro no depende de quien te rechaza, sino de quien te llamó. Y quien te llamó lo hizo con propósito eterno. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta es tu garantía. No caminas solo, no estás a la deriva, estás siendo guiado, incluso cuando parece que todo se desmorona. El rechazo es una oportunidad para confiar más, una plataforma para elevar tu fe, una señal de que el cielo te está enseñando a ver más allá de lo visible. Porque cuando Dios quita, no es pérdida, es preparación. El oro no se forma sin fuego, la vasija no se moldea sin presión, y el llamado no se manifiesta sin desprendimiento. No puedes avanzar si sigues atado a quienes te arrastran hacia lo que ya fue. El futuro demanda separación del pasado, y Dios no te llamará a una nueva temporada si aún estás negociando con los residuos de la anterior. No tienes que entenderlo todo, solo necesitas rendirte a la voluntad que nunca falla, porque cuando el cielo interrumpe, el alma se inquieta, pero el espíritu se alinea, y cuando el espíritu se alinea, la visión se aclara, y cuando la visión se aclara, el corazón se sana, no porque el otro regrese, no porque el otro explique, sino porque tú entiendes que el rechazo fue parte del camino hacia el cumplimiento. Deja de pelear con lo que ya terminó. Deja de esperar mensajes que no llegan, disculpas que no vendrán, validaciones que nunca existieron. No eres invisible, no eres insuficiente. Fuiste cubierto por una mano invisible que te sacó de un lugar que parecía promesa, pero que en realidad era distracción. Y lo que Dios tiene para ti no está en el pasado que se fue, sino en el futuro que se está revelando. La protección divina no siempre viene en forma de milagros visibles. A veces se manifiesta como una persona que se aleja, una puerta que se cierra, una conversación que nunca ocurre. Pero detrás de cada una de esas escenas hay un propósito mayor desarrollándose. Uno que no depende de lo que perdiste, sino de lo que estás a punto de ganar. Confía en eso. Hay una realidad espiritual que muy pocos entienden y que transforma por completo la manera en que experimentas el rechazo. No todos los que llegan a tu vida están capacitados para sostener el peso de lo que portas. No todos tienen la estructura emocional, la madurez espiritual, ni la disposición necesaria para caminar junto a alguien que ha sido marcado desde antes de nacer para una tarea divina. No se trata de superioridad, se trata de propósito. No se trata de orgullo, se trata de diseño. Y cuando ese diseño es celestial, inevitablemente genera conflicto en los vínculos naturales que no han sido preparados para soportarlo. El propósito no se ve a simple vista, pero se percibe. Quienes se acercan a ti pueden no saber exactamente quién eres, pero sienten que hay algo distinto. No puedes explicarlo ni ocultarlo. Es una carga invisible. Un sello espiritual que activa reacciones en los demás incluso antes de que tú mismo comprendas lo que llevas. Esa marca no viene de tus logros ni de tus palabras,
ni de tu carisma. Viene de un decreto eterno. Jeremías 1:5 lo dice de forma precisa. Antes que te formara en el vientre te conocí.